Alabamos a Dios que nos permite en esta mañana estar en este lugar para traerte el mensaje de la palabra de Dios. Dios, en su amor y en su misericordia, nos ha enviado para llevar el mensaje de la palabra de Dios. El principal mensaje es que Dios te amó tanto que envió a su único Hijo para que tú puedas tener la vida eterna que solamente se encuentra en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña y dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú sabes qué, tú y yo estábamos perdidos. Y la Biblia nos enseña, y es conocido por todos, que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y habiéndole dado al hombre y a la mujer, habiéndole dado lo que debía hacer en aquel huerto, la historia nos recuerda que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, y por tanto el hombre fue echado en aquella ocasión del huerto del Edén. Pero ciertamente, aunque el hombre había pecado, Dios no se olvidó del hombre, sino que a su tiempo le hizo promesas señalándole que vendría un Salvador, y que ese Salvador vendría a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, porque aquel enemigo del hombre llamado Satanás, llamado Diablo, había engañado a nuestros primeros padres, y como consecuencia entró el pecado en el mundo, y juntamente con el pecado entró la muerte y la maldición sobre esta tierra. Pero qué bueno es saber lo que acabamos de mencionar, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, y ahí estamos incluidos tú y yo. Tú y yo nos habíamos perdido, y Dios entonces envía a su Hijo para rescatarnos y darnos y ofrecernos la vida eterna. Oiga lo que dice un profeta en el Antiguo Testamento, decía: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, hablando de Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Quiere decir que Jesucristo en aquella cruz cargó el pecado de toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba perdida, pero Dios envió a su Hijo para llevar sobre su cuerpo el pecado y la maldad nuestra, y dio su vida, entregó su vida en aquella cruz para que tú no mueras eternamente. La Biblia nos enseña que Dios no puso al hombre para que el hombre no alcanzara su misericordia, sino que la Biblia nos dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia
por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente la Biblia dice que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos que Dios de alguna forma nos está llamando, nos está amonestando, nos está buscando para darnos la vida eterna, la Biblia dice que Dios estableció un modo para que el hombre pueda ser salvo. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando nosotros respondemos al amor de Dios, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, fíjese lo que Dios hace con el hombre. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú vienes y escuchas la voz de Dios y estás atento a la voz de Dios, si tú le recibes, si tú le aceptas, la Biblia dice que Dios va a hacer en tu vida una nueva criatura. La palabra dice que si le entregamos nuestro corazón a Cristo, que si abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, Él entraría a tu corazón y Él haría en ti, en tu interior, una nueva criatura que solamente Dios, a través de Jesucristo, lo puede hacer dentro de nosotros. La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios hace en el corazón de aquellos que abren la puerta de su corazón, Dios hace una nueva criatura. La Biblia nos enseña que Dios en su palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchara la voz, si alguno abriera la puerta de su corazón, Dios entrará a tu corazón, habitará en tu corazón, y de esa forma Dios hará en ti una nueva criatura. En cierta ocasión, la Biblia nos señala en el tiempo de Jesús que hubo un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un hombre principal, era un hombre que tenía una posición dentro de la sociedad donde vivía. Era un religioso, pero en aquella ocasión dice la Biblia que vino a Jesús de noche. Fue a Jesús, al maestro que estaba sanando y libertando y dando vida a todo aquel que se acercaba a él. Pero aquel hombre vino en la noche, seguramente para que nadie lo viera o para que nadie supiera que él tenía una necesidad interna y que no había sido saciada aun cuando tenía una religión importante en aquellos días. Así que dice la Escritura que llegó a Jesús y Jesús rápidamente le dijo a aquel hombre, a pesar de la posición que tenía, a pesar del conocimiento que tenía, a pesar de la posición que ejercía, Dios le dijo a aquel hombre: oye, tienes que nacer de nuevo. Oiga bien, Jesús le dijo a aquel hombre, a pesar de la posición que tenía, a pesar de los beneficios que tenía y privilegios que tenía como un hombre importante dentro de la religión de Israel, Dios le dice: Nicodemo,
tienes que nacer de nuevo. Escuche bien, si algún día usted quiere llegar al cielo, tiene que nacer de nuevo. No importa quién sea usted, no importa la posición que tenga usted, no importa la religión que tenga usted, no importa las economías que tenga usted. La Biblia dice que el hombre tiene que tener un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento viene a través de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Jesús, hablando con este hombre, rápidamente en su conversación le hizo saber que para llegar al cielo tiene que haber un nuevo nacimiento en cada hombre o cada mujer que clama, que cree en Jesucristo. Así que Nicodemo se sorprendió y pensaba que Jesús le estaba hablando acerca de un nacimiento carnal, de que se preguntaba él cómo podría él tener un nuevo nacimiento. Tendría que volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo él podía nacer de nuevo? Y Jesús le dijo que tenía que haber un nuevo nacimiento, pero que ese nuevo nacimiento no era como él pensaba, sino que era un nuevo nacimiento que se produce cuando Cristo llega a la vida del hombre, y Cristo hace en el corazón del hombre una nueva criatura. Así que sorprendido, Nicodemo recibió la palabra que Dios le hablaba en aquel momento acerca de ese nuevo nacimiento. Y debe de saber que toda persona, no importa quién sea, llegará el momento en que tenga que partir de este mundo. Y si ese nuevo nacimiento no se ha producido en tu vida, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no has recibido la presencia de Dios a través de su Espíritu en tu corazón, no podrás llegar a la presencia del Señor. Porque para llegar a la presencia del Señor, el Señor le dijo a Nicodemo que a pesar de que tenía una religión, que aunque a pesar de que tenía un lugar privilegiado dentro de la religión de su pueblo, él necesitaba un nacimiento especial que se produce a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que la Biblia nos dice que Dios, gloria al Señor, ha abierto la puerta para producir en ti un nuevo nacimiento. Dice la Biblia, gloria al Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, Jesús dice, yo entraré y estaré contigo y cenaré contigo y te daré parte con aquellos que un día se presentarán dentro de la presencia del Señor. Así que para tener una experiencia con el Señor, la puerta está abierta. Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que tú no mueras eternamente, sino para que tengas vida y la tengas
vida eterna, que con el sacrificio de Cristo Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Con su sacrificio en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que Él llevó tras su espalda, allí en aquella cruz, todo aquel pecado que se le aplicaba a los hombres y que lo condenaban a la muerte eterna. Dios en Cristo, dice la palabra, Dios en Cristo estuvo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos ha enviado a predicar este evangelio. Jesús tomó nuestros pecados, lo llevó tras sus espaldas y tras sus espaldas los echó y se olvidó de ellos. Y Dios quiere perdonarte, y Dios quiere salvarte, y Dios quiere darte vida eterna